Morí con el nombre de traidora grabado en los labios de todos y el sabor amargo del veneno aún quemándome la garganta. Recuerdo el frío del mármol bajo mis rodillas, las risas apagadas detrás del biombo y la mirada indiferente del hombre por quien lo había sacrificado todo. Cuando mis ojos se cerraron pensé que ese sería el final de una vida estúpida, entregada por amor a personas que jamás me vieron como algo más que una herramienta. Pero el destino se burló de ellos. Cuando desperté, no había sangre, ni dolor, ni gritos. Solo el suave aroma del incienso barato y el sonido distante de campanas matinales. Miré mis manos, delgadas, jóvenes, intactas. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una certeza imposible. Corrí hacia el espejo de cobre agrietado y vi un rostro que no había visto en años. Tenía 17 otra vez. Había renacido. Durante varios minutos no me moví. Mi mente repasaba cada traición, cada palabra falsa, cada sonrisa venenosa de mi vida pasada. El duque malvado con su falsa lealtad. La corte ansiosa por señalar culpables. Y el príncipe Leónidas, débil, solitario, condenado desde el nacimiento a ser devorado por ese palacio. En mi vida anterior, lo amé en silencio. Lo ayudé en secreto. Y morí por él. Esta vez no sería la mujer que muere en la sombra mientras otros se llevan la gloria. Me senté frente al espejo y sonreí lentamente. Si el cielo me había devuelto al inicio, no era para que cometiera los mismos errores. Era para que ganara. El calendario confirmó mis sospechas, faltaban 3 meses para el incidente del pabellón oriental, el primer movimiento del duque para desacreditar al príncipe. 3 meses antes de que todo comenzara a desmoronarse. Y yo sabía exactamente cómo evitarlo, o mejor aún, cómo usarlo. El primer encuentro con Leónidas fue casi idéntico al recuerdo. El jardín nocturno, las linternas apagadas, la luna colándose entre los ciruelos. Él estaba sentado solo, leyendo un informe que nadie más se molestaba en entregarle. Su expresión seguía siendo seria, cansada, como la de alguien que había aprendido demasiado pronto que no podía confiar en nadie. Me acerqué sin anunciarme. Alteza, dije, inclinándome con la reverencia justa, ni sumisa ni arrogante. Levantó la vista, sorprendido. En su mirada vi el mismo desconcierto de antes, pero esta vez yo entendía algo que él aún no. Ese hombre estaba destinado a reinar, aunque el mundo entero conspirara para impedírselo. ¿Quién eres?, preguntó con cautela. Alguien que odia ver cómo se desperdicia el talento, respondí con suavidad. Y alguien que sabe que usted no es tan débil como todos creen. Sus dedos se tensaron alrededor del pergamino. Silencio. El aire se volvió denso. Hablas con demasiada confianza, dijo finalmente. Sonreí, porque sé cosas que nadie más se molesta en aprender. No le revelé todo. Nunca se entrega el tablero completo en la primera jugada. Solo le advertí de una emboscada política que ocurriría 2 días después, un rumor que mancharía su nombre. Le dije cómo evitarla, y me marché antes de que pudiera hacer más preguntas. 2 días después, el rumor nunca se esparció. Desde ese momento, el príncipe comenzó a buscarme. No me presenté como aliada absoluta. Me mostré útil pero distante. Cada encuentro estaba medido, cada palabra calculada. Le ofrecía respuestas a medias, sugerencias envueltas en enigmas. Lo obligaba a pensar, a decidir, a confiar en su propio criterio. Así se forja a un rey. Pronto comenzaron los susurros. ¿Quién era yo? ¿Por qué el príncipe escuchaba a una joven sin respaldo familiar? El duque malvado fue el primero en notarlo. Sus ojos siempre me seguían en los banquetes, fríos, inquisitivos. Yo le devolvía la mirada sin miedo, porque conocía su final. Mientras tanto, Leónidas empezó a cambiar. Su postura se volvió firme. Sus decisiones más audaces. En privado discutíamos estrategias, analizábamos movimientos de la corte, desmantelábamos alianzas falsas una a una. Él creía que era su inteligencia la que florecía. No sabía que yo ya había caminado ese futuro. Una noche, durante una lluvia persistente, me preguntó, ¿por qué me ayudas? La respuesta correcta habría sido la verdad, porque en mi vida pasada morí por ti y esta vez me niego a perder. Pero no era momento para eso. Porque usted puede cambiar este imperio, dije. Y porque los hombres como el duque no merecen ganar. Algo se encendió en sus ojos. Ira, ambición, esperanza. Perfecto. En ese instante comprendí que ya no era solo su consejera.
Me había convertido en su tentación. No de carne, sino de poder. Yo era la voz que le susurraba que podía aspirar a más, que no tenía que aceptar el destino que otros le habían asignado. Y mientras el príncipe poderoso despertaba, el villano comenzaba a cavar su propia tumba, sin saber que yo ya estaba escribiendo su caída. Esta vez no sería una víctima. Esta vez yo decidiría quién se arrodillaría, y quién imploraría al final. El día en que el palacio comenzó a inclinarse hacia Leónidas, nadie se dio cuenta de inmediato. No hubo trompetas ni proclamaciones grandilocuentes, solo pequeños gestos, un ministro que de pronto pedía su opinión, un general que inclinaba la cabeza con un respeto nuevo, una invitación tardía a un consejo que antes le estaba vedado. Los cambios verdaderos siempre llegan en silencio, y yo me aseguré de que cada uno ocurriera en el momento exacto. Pero el duque sí lo notó. Lo vi en sus ojos durante el banquete del equinoccio, la sonrisa rígida, la copa sostenida con demasiada fuerza, la forma en que su mirada se deslizaba de Leónidas a mí como si intentara unir piezas que no quería aceptar. Él era un hombre acostumbrado a controlar el flujo de la información, a decidir qué verdades respiraban y cuáles se asfixiaban en la oscuridad. Y de pronto había una grieta que no podía tapar. Esa grieta era yo. El gancho del destino se cerró cuando el duque cometió el mismo error que en mi vida pasada, subestimarme. Creyó que yo era solo una consejera astuta, una mujer joven con delirios de grandeza. Nunca imaginó que cada uno de sus movimientos ya estaba grabado en mi memoria, que conocía la lista exacta de aliados que lo traicionarían al primer temblor. Comencé a acelerar los hilos. Primero, la frontera norte. Sabía que el duque había desviado fondos militares para comprar voluntades en la corte. Hice que la información llegara a Leónidas como si fuera un hallazgo casual. Él reaccionó con rapidez, enviando inspectores leales antes de que el duque pudiera cubrir sus huellas. El informe llegó al consejo como una daga envuelta en seda. El duque sonrió, aún creía tener margen. Luego, el matrimonio concertado. En mi vida anterior, esa alianza había sellado la caída de Leónidas. Esta vez, lo giré a nuestro favor. A través de rumores cuidadosamente colocados, hice que la familia rival dudara del duque y buscara protección donde realmente estaba creciendo el poder. Cuando la propuesta llegó a Leónidas, el palacio entero contuvo el aliento. El príncipe aceptó, el duque palideció. A partir de ahí, el juego se volvió peligroso. Intentó deshacerse de mí de formas más directas, acusaciones veladas, trampas sociales, incluso un intento torpe de envenenamiento que yo misma provoqué para exponer a uno de sus hombres. Cada ataque fallido lo desesperaba más, y la desesperación vuelve torpes incluso a los depredadores más pacientes. Leónidas comenzó a confiar en mí sin reservas. No porque yo se lo pidiera, sino porque los resultados hablaban por sí solos. En las noches cuando el palacio dormía, nos reuníamos frente a mapas y documentos. Yo señalaba caminos, él decidía cuáles recorrer. Esa era nuestra danza, yo ofrecía el futuro, él lo reclamaba. Una noche, bajo la luz temblorosa de una sola vela, me miró como si me viera por primera vez. A veces siento, dijo en voz baja, que sabes lo que va a pasar antes de que ocurra. Mi corazón dio un salto peligroso. Solo sé reconocer patrones, respondí, desviando la mirada. Y los hombres como el duque siempre cometen los mismos errores. No era una mentira completa. El momento decisivo llegó con el levantamiento falso. El duque planeó acusar a Leónidas de conspirar contra el emperador, usando pruebas fabricadas y testigos comprados. En mi vida pasada, ese fue el golpe final. Esta vez, lo dejamos avanzar lo suficiente como para que no pudiera retroceder. Cuando el consejo se reunió, Leónidas no negó nada. Admitió cada acusación, y luego presentó las verdaderas pruebas. Documentos sellados, confesiones, registros de fondos desviados. El rostro del duque pasó del triunfo a la incredulidad, y de ahí al pánico. Gritó, amenazó, prometió venganza, pero ya nadie lo escuchaba. El emperador, enfermo y cansado, miró a Leónidas con nuevos ojos. Ese mismo día, el decreto fue firmado. Leónidas fue nombrado heredero legítimo. El duque fue arrestado. El palacio respiró como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. La coronación no fue inmediata, pero el poder ya había cambiado de manos. Leónidas caminaba por los pasillos como alguien que finalmente entendía su lugar. Y yo observaba desde su lado, invisible para algunos, aterradora para otros.
El día del juicio pedí estar presente. El duque fue llevado ante nosotros encadenado, su túnica lujosa reducida a harapos. Cuando levantó la vista y me reconoció, sus ojos se abrieron con horror. Quizá, en ese instante comprendió que yo no era una pieza menor. Tú, susurró, tú hiciste esto. Me acerqué lo suficiente como para que solo él pudiera oírme. No, respondí con calma. Tú lo hiciste, yo solo recordé cómo terminaba. Cayó de rodillas, imploró, exactamente como había soñado en mi última vida. Leónidas observaba en silencio desde el trono provisional. No intervino, sabía que este momento no le pertenecía. Cuando el duque fue arrastrado fuera para recibir su castigo, el emperador se volvió hacia mí. ¿Qué deseas como recompensa? Pensé en la muerte que había sufrido, en el veneno, en el olvido. Luego miré a Leónidas, al hombre que había ayudado a forjar, no como un mártir, sino como un soberano. Nada que no me haya ganado ya, respondí. Esa noche, cuando el palacio quedó en silencio, Leónidas me tomó la mano. Sin ti, jamás habría llegado aquí. Lo miré, y por primera vez dejé que una verdad se filtrara en mi voz. Sin mí, este imperio habría caído en manos equivocadas. Sonrió, no como príncipe, no como emperador, como alguien que sabía exactamente quién gobernaba a su lado. Yo no renací para amar ciegamente ni para morir olvidada. Renací para cambiar el curso del imperio, para hacer que el malvado implorara y para escribir un final donde yo no fuera una sombra, sino la fuerza que decide el destino. Y esta vez la historia recordaría mi nombre.